Tefi, ¿qué? Ahí sí. Muy bien, buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Gastón Sampier, productor hidropónico de Mar del Plata. Pueden seguirme en las redes como Don Lechugón. En este quinto encuentro de cannabis medicinal estaremos hablando sobre aspectos legales y sociales del cannabis, que recientemente hemos tenido muchos cambios por la aprobación de la nueva ley. Los disertantes de esta tarde son Marcos Torti, vicepresidente de RISET, Política de Drogas y Derechos Humanos, la doctora Lucía Romero, investigadora adjunta del CONICET, y la licenciada Gabriela Calzolari, presidenta de Ciencia Sativa. Quiero agradecer a las instituciones que forman parte de este webinario, a CAME por ser el hogar de este encuentro y realmente nos hace sentir en su casa de esa manera, al INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario, al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y al Ministerio de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Catamarca, a la Asociación Civil Ciencia Sativa y a la ONG RISET, Política de Drogas y Derechos Humanos. Quiero agradecer especialmente a la ingeniera agrónoma Emilia Roberts, que es asesora técnica de la Secretaría de Proyectos Especiales y Desarrollo Productivo, como también a Pedro Aboitis, que es agente de Proyecto de Cambio Rural, que han organizado el evento y han invitado a estos excelentes expositores que han participado en estos 5 webinarios. Les quiero comentar que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, es una entidad gremial, empresaria, sin fines de lucro, que representa a 1.491 federaciones, cámaras, centros y uniones de la industria y parques industriales. El comercio y los servicios, el turismo, las economías regionales, la construcción, los jóvenes y las mujeres empresarias de todo el país, que agrupan a más de 600.000 empresas pymes y dan trabajo a 4.200.000 personas. A su vez, se nutre y realiza un trabajo transversal con sus secretarías de capacitación, comercio exterior, financiamiento y competitividad pyme, responsabilidad social empresaria y rondas de negocio, para brindar a las entidades empresarias y sus pymes asociadas servicio de calidad. Sobre el sector de economías regionales de CAME, cabe destacar la presencia de Eduardo Rodríguez, presidente del sector de economías regionales de CAME, y Jorge Pasos, consejero titular de CAME y presidente de la Cámara Argentina de Productores de Arándanos y otros berries. Desde hace 12 años, el sector de economías regionales de CAME hace escuchar la voz de los productores pymes, intentando colocar sus prioridades en la agenda gubernamental. En la actualidad, el área nuclea a más de 400 entidades del agro argentino de diversas regiones y actividades. Para poder brindarles soluciones concretas, CAME no solo detecta y atiende las diferentes problemáticas que afectan al sector productivo primario, sino también ofrece espacios genuinos de participación para la planificación colectiva de estrategias de desarrollo sustentable de las economías regionales. Jorge Pasos, bienvenido, podés darnos la apertura. Bueno, buenas tardes a todos. Por cierto, agradecer a los panelistas que hoy nos acompañan en este quinto evento, que es lo que va del año, y destacar, obviamente, que con ellos nos jerarquiza la posibilidad de poder ampliar nuestro campo de conocimiento en algo que nos viene, digamos, motivando de escuchar, aprender y conocer toda la temática en que se refiere a cannabis. Por cierto, creo que, bueno, Gastón, que también hay que decir que surgió de otros webinarios del año pasado de Hidropoia, de manera excelente, y hoy es un gran relator, así que Gastón, agradecido siempre por tus palabras y siempre describís muy bien las acciones que se vienen desarrollando desde CAME y en particular de economías regionales. Entendemos que esto es una actividad productiva, que requiere la atención, la dedicación y el esfuerzo de cualquier productor que se oriente a desarrollar de manera sustentable y sostenida en el tiempo la acción del trabajo. Con lo cual, le doy a todos la bienvenida y los dejo con los disertantes. Yo los voy a seguir, digamos, todo el tiempo que pueda por acá, y después me voy a pasar al celular, si me lo permiten, con todo gusto voy a seguir escuchando. Que tengamos una linda jornada, que tengan un lindo día. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Quiero destacar el acompañamiento de estos 5 webinarios del licenciado Emilio Ramassi, secretario de Proyectos Especiales y Desarrollos Productivos del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Catamarca, y al doctor José Luis Riedel, director del Centro Regional de INTA Catamarca La Rioja, también, que nos estuvo acompañando en todos estos webinarios. Pueden ir haciendo las preguntas que ya tengan, que las vamos a responder al final de las exposiciones. Todo el material y las presentaciones se van a estar mandando por mail de acá a unos días a todos los que están inscriptos.
Y las charlas anteriores, de todos los webinars, los anteriores 4 de cannabis, y también muchas charlas que se hicieron sobre hidroponía, y además hay un montón de material, están todos en el sitio de CAME, sitio oficial de CAME de YouTube, que hay un montón de material para ver, así que pueden entrar y ver un montón de charlas ahí. Así que arrancamos directamente con el doctor Marcos Torti, vicepresidente segundo de RESET, Política de Drogas y Derechos Humanos. Bienvenido, Marcos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bien, genial. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder participar acá en este quinto conversatorio. La verdad que me gustó mucho la idea de poder participar por esta cuestión de aclarar un par de puntos respecto a cuál es la situación legal del cannabis hoy en día en la Argentina, y con las dos compañeras de panel que también van a dar otros aspectos también muy valiosos para lo que en realidad se necesita contemplar en lo que a futuro esperemos pueda ser una regulación integral del cannabis en la Argentina. En este sentido, yo soy abogado, si bien soy vicepresidente segundo de RESET, Política de Drogas y Derechos Humanos, también soy empleado del Poder Judicial, así que muchas veces intento, o lo que por lo menos intento, bajar al lenguaje común y no lenguaje jurídico, todo lo que sucede respecto a temas legislativos y jurídicos sobre, en este caso, el cannabis. Aunque en general me dedico a política de drogas en general y al respeto de los derechos humanos en la aplicación de estas políticas públicas en materia de drogas. Para comenzar, y más que nada por esta situación que se está dando hoy en día, con lo que fue la media sanción del proyecto de ley de la industria de cannabis para uso medicinal y cáñamo industrial, sí me parecía por lo menos dejar en claro cuál era el marco en el cual nos estamos desenvolviendo hoy en día, esto teniendo en cuenta que tenemos por un lado la ley 27350, que es la ley de uso medicinal, investigación médica y científica de los usos de la planta de cannabis para fines terapéuticos, y luego tenemos este proyecto que se sancionó, que tuvo media sanción, y en contexto, en un marco general, tenemos lo que es la ley 23737, que es la ley de estupefacientes, que es una ley que se sancionó en el 89 en nuestro país. Es una ley bastante particular porque en su momento no derivó solamente de la técnica legislativa o de los propósitos o fines que teníamos como Argentina para establecer este tipo de ley, sino que más bien fue influenciada por políticas públicas con origen desde Estados Unidos para establecer políticas prohibicionistas respecto a los estupefacientes también en Estados Unidos, pero con gran incidencia en lo que eran los países del tercer mundo. Claramente, y esto se puede notar hoy en día, cómo es que Estados Unidos va avanzando con diferentes estados estableciendo regulaciones específicamente sobre cannabis, pero incluso sobre otro tipo de sustancias, mientras que los países en vías de desarrollo, como se nos llamaba, subdesarrollados, venimos un poco atrasados en dar esa discusión de forma seria. Lo cierto es que hoy nosotros tenemos la ley 27350, que establece un marco regulatorio sobre los usos medicinales, y la 23737, que es la que establece el marco del derecho penal como interventor respecto a la relación de las personas con las sustancias, entre ellos el cannabis. Lo cierto es que hoy en día creo que un gran problema que tenemos nosotros al estar estableciendo este tipo de legislaciones, ya sea la 27350 o esperemos la futura ley sobre industria del cannabis, es que no podemos romper esa barrera que tenemos para comenzar a discutir de forma seria lo que es, por un lado, la despenalización y por el otro, la legalización y regulación de forma integral del cannabis. ¿Por qué digo que es importante que eventualmente podamos dar esta discusión? Porque si no, lo único que hacemos es legislar sin tocar el punto central de la cuestión, y muchas veces legislamos miras de lo que dice la ley 23737. ¿Cuál es el problema de este? Que al no darle la discusión de fondo, lo único que hacemos es intentar abarcar ciertas situaciones sin tocar la 23737. ¿Por qué digo que es importante poder eventualmente dar esta discusión? Esto lo podemos ver incluso en la 27350, que es la ley de uso medicinal de cannabis. Como bien saben, o que si no lo saben, se los explico, hay un registro nacional, que es el ReproCan, que es el que otorga a diferentes personas con indicación de un médico autorizaciones para poder cultivar cannabis con fines terapéuticos, paliativos de dolor y medicinales en su hogar,
sin tener este peligro de ser perseguidos por lo que dice la ley 23737 y específicamente en el artículo 5. El artículo 5 de esta ley, la ley de drogas, fija penas de 4 o 15 años de prisión para que, entre otras acciones, cualquier persona que, sin autorización o con destino ilegítimo, lleve a cabo, por ejemplo, la tenencia de semillas, la tenencia de plantas, la producción, fabricación, almacenamiento, transporte, dación gratuita, es decir, regalar a otra persona y demás. Este es un gran problema por el origen mismo de la ley, que tenía esta contemplación de, bueno, abarcar todas las acciones posibles que tuviese relación una persona con determinados estupefacientes. Entre ellos, obviamente, el cannabis. Respecto a la ley de industria del cannabis, a mí me parecía muy productivo esta cuestión de que pudiesen mezclarse, o por lo menos combinarse, diferentes proyectos que se venían discutiendo. Bien, cabe señalar que si bien se presenta desde el Poder Ejecutivo este proyecto de industria del cannabis, tiene dos grandes proyectos que era, uno, una reforma a la 27350 que pudiese contemplar avances en la discusión sobre, bueno, las formas de acceso, las formas de protección a diferentes personas que usaban cannabis con fines terapéuticos, y por el otro, la industria de, o por lo menos producir industrialmente lo que es el cáñamo. Otra de las grandes promesas económicas que tenemos a nivel mundial por lo bueno que tiene a futuro y proyección a futuro económica el propio mercado de, no solamente del cannabis, pero en particular también del cáñamo. Incluso también por cuestiones medioambientales. Pero lo cierto es que, ¿cuál es el problema hoy en día? Respecto a combinar en un mismo proyecto lo que es la regulación del cannabis con fines medicinales y el cáñamo industrial, muchas veces se combinan discusiones que no son propias ni del cáñamo y del cannabis con fines terapéuticos. ¿Por qué digo esto? Cabe recordar que en los años 60, cuando se establece lo que es la fiscalización de sustancias a nivel internacional, con diferentes países que se ponen en consenso para decir, vamos a controlar esta sustancia, y poner límites, obligaciones respecto a su uso, sin descontar obviamente que se potenciaba lo que era el uso de diferentes sustancias para los fines de investigación científica y médica. Pero en este aspecto lo que sucedió fue que el cáñamo, si bien nosotros estamos hablando de una misma planta, que es la cannabis sativa L, el cáñamo, el uso industrial de esta variante, lo que origina es que no tuvo esa fiscalización a nivel internacional, entonces el cáñamo quedó por fuera y no así el cannabis, porque este convenio, una de ellas fue la Convención Única de Estupefacientes de 1961, donde se estableció que el cannabis, por la cuestión de psicoactivo que tiene, entre ellos el gran compuesto que siempre se señala, que es el THC, debía tener este tipo de control. Bueno, ¿qué sucedió? El cáñamo, como no tiene estos valores de THC en general, lo que se hace es, bueno, se dejó de lado. ¿Qué sucedió? En la Argentina, en particular, durante la última dictadura militar, cuando la dictadura quiso prohibir cualquier tipo de acción o cualquier tipo de acceso a lo que era la marihuana, prohibió todo. Prohibió el cannabis e incluyó lo que fue el cáñamo. Esto fue una gran barrera que se estableció desde la última dictadura, porque lo que eventualmente podría haber sido un gran desarrollo de la industria del cáñamo en la Argentina no fue así. No sé si ustedes leyeron el libro de Fernando Soriano, donde él cuenta cómo es esta anécdota, donde Manuel Belgrano quería establecer plantaciones de cáñamo en Argentina ya desde esa época. Porque el cáñamo es conocido históricamente sobre todos los beneficios, tanto por el menor impacto ambiental que tiene para producir muchas materias primas y muchas formas de utilización, ya sea ropa, bueno, tejidos, ladrillos, se podría decir, elementos. Entonces, es muy versátil el cáñamo como materia prima para su utilización. ¿Qué es el problema que tiene el proyecto que se presentó desde el Ejecutivo? Entiendo yo, que se entremezcla cuál es la situación del cáñamo y del cannabis con fines medicinales. En este sentido, a mí me hubiese gustado poder ver o que se hubiese podido establecer un régimen más simplificado para el cáñamo en sí, porque así lo amerita, porque el cáñamo en sí
no tiene este régimen de fiscalización y el peso de la fiscalización internacional como lo tiene el cannabis en su forma psicoactiva. Entonces el cáñamo podría haber sido o podría haber tenido un régimen mucho más fácil de acceso e incluso de implementación más temprana. Lo cierto es que, bueno, se combinaron las dos en un mismo proyecto, lo cual no me parece mal porque incluso tiene la potencia del Ejecutivo, pero a mí me hubiese gustado por lo menos dejar bien dentro del mismo proyecto cuál era la simplificación del trámite del cáñamo y no así del cannabis con fines terapéuticos, porque ¿cuál es el problema? Nosotros siempre, y como lo dije al principio, estamos muy atentos a lo que dice la ley de drogas, la 23737. Y este es un gran problema. Uno no debería poder tener que legislar de esta forma, en la cual uno está pensando en lo que dice la ley de drogas, cuando incluso ya desde 2009 nosotros tenemos el fallo Arriola de la Corte Suprema que nos dijo hay que despenalizar el delito de tenencia para consumo personal. Nosotros desde el 2009 estamos desoyendo esa voz que fue la Corte Suprema que exhortó a los demás poderes a llevar a cabo las tratativas, o por lo menos el trabajo necesario para lograr la despenalización. Y no se hizo nada al respecto, incluso se presentaron más de 20, 25 proyectos en relación a poder establecer lo que es la despenalización o incluso la regulación del cannabis como sustancia, pero en el 2017 nosotros logramos la sanción de la 27350. La 27350, si bien fue un gran logro en su momento, jurídicamente se podría decir que quedó corta. No tuvimos los beneficios que podrían haberse esperado de una ley que se estaba pretendiendo, o como que la que se pretendía. Incluso en el 2017 mismo, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se legisló con la vieja reglamentación, se limitó mucho más el acceso a personas o usuarias de cannabis con fines terapéuticos. ¿Qué sucedió? Tuvimos que esperar al año pasado para que se pudiese establecer una nueva reglamentación mucho más amplia y abarcativa y respetuosa de los derechos de las personas que usan cannabis con fines terapéuticos, e incluso la creación del ReproCam. Algo que no me quería olvidar fue que incluso nosotros el año pasado, a nivel internacional, siempre se celebran audiencias en lo que es la Comisión de Estupefacientes de la ONU. Es una comisión integrada por diferentes países de forma rotativa. Nosotros en la del año pasado no estuvimos como país porque ya habíamos estado en los años anteriores. Y en esta última sesión lo que sucedió fue que se movió, y a nivel internacional, esto lo explico de forma muy básica para que no se pierdan, a nivel internacional se crean listas. Tenemos la lista 1, 2, 3 y 4. La lista 1 es la lista general y la lista 4 es la lista de sustancias más peligrosas y las que no tienen ningún tipo de potencial médico o científico para generar algún tipo de medicamento, por ejemplo, a nivel medicinal, terapéutico. Un peso muy grande y simbólico fue que el año pasado se decidió mover el cannabis desde la lista 4 a la lista 1. ¿Qué significa esto? Al sacarla de la lista, a la lista 2, perdón, al sacarlo de la lista 4, se reconoce que el cannabis tiene aptitudes médicas y científicas para su utilización. Esto, si bien a nivel jurídico y práctico no tiene tanta incidencia de forma directa y temprana, lo cierto es que a nivel simbólico es muy grande, porque el sistema internacional de fiscalización o control de sustancias está reconociendo algo que se venía discutiendo hace muchos años. Es una discusión que incluso comenzó muy fuerte en lo que fue el 2018-2019, con declaraciones de diferentes organismos que reconocían que la prohibición y la fiscalización sobre el cannabis no tenían ningún tipo de base científica. Fueron cuestiones más que nada de geopolítica, como se le dice, el control social de diferentes poblaciones y contextos sociales en relación a fiscalizar determinadas sustancias. En Estados Unidos, con Nixon, cuando comienza lo que es la llamada guerra contra las drogas, sucede esto, sucede que se señala a diferentes y específicas poblaciones usuarias de diferentes sustancias, entre ellas los negros y los latinos como usuarios de, por ejemplo, el cannabis. ¿Qué significó esto? Que Estados Unidos llevara a cabo políticas públicas al respecto para controlar lo que era la guerra contra las drogas. En la Argentina, la ley 23737 es herencia de esas políticas de la guerra contra las drogas. Incluso hoy en día tenemos ese discurso muy presente en los medios, donde se dice pelear contra las drogas, la lucha contra las drogas, el flagelo de las drogas.
sin considerar situaciones o incluso fundamentos como los que dice la Corte Suprema en el fallo Arriola en el 2009, donde no se puede juzgar a una persona por el proyecto de vida que elige, las acciones que realiza en el ámbito de su privacidad, incluso sin perjudicar a terceras personas. Esto de forma muy básica. Lo cierto es que el fallo Arriola es uno de los fallos más importantes que tenemos en el último tiempo, no solamente en la materia, sino por lo que conlleva esta cuestión de que el Estado no puede entrometerse en la vida de una persona, y por eso es que decide decirle a los demás poderes hagan algo respecto al delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal, algo que obviamente no sucedió. Lo cierto es que, bueno, hoy en día tenemos este marco general, donde tenemos una ley de drogas bastante prohibicionista, una ley de uso medicinal bastante, o por lo menos arreglada respecto a la nueva reglamentación, y este proyecto de industria. ¿Por qué quería diferenciarlos de esta manera? Porque a mi parecer, yo creo que lo importante o lo más efectivo para poder establecer una verdadera industria del cannabis con fines medicinales o del cáñamo industrial en Argentina es poder lograr discutir la despenalización y luego la legalización / regulación. Algo que incluso me gustaría aclarar, porque he visto desde que se logró la media sanción diferentes discursos o diferentes entrevistas a diferentes personas que incluso estuvieron dentro de lo que fue la discusión dentro del gobierno, hablar de despenalización del cannabis. Y lo cierto es que si bien son tres conceptos que parecen utilizarse muchas veces como sinónimos, no lo son. Nosotros tenemos la despenalización, y la despenalización en sí es quitar el carácter de delito a una acción. La despenalización o la penalización se refiere a acciones, no a sustancias. Cuando nosotros hablamos de sustancias, debemos hablarnos de forma correcta como legalización, en este caso en particular, del cannabis. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces se habla de despenalización del cannabis para consumo personal, y lo cierto es que debería hablarse de, teniendo en cuenta lo que dice Arriola, despenalización del delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal. De forma general, Arriola no habla solamente de cannabis, y hablar solamente de cannabis sería como romper con esos fundamentos que establece la Corte e incluso ir en retroceso. Entonces, en forma general, se debería hablar de lo que es despenalización del delito de tenencia para consumo personal y, en particular, legalizar la sustancia, en este caso, cannabis. La legalización incluso prevé cuestiones que están dichas en el proyecto de ley de la industria del cannabis, que es tener una legalización respecto a, bueno, el origen, la semilla, la producción, la comercialización, eventualmente la importación o la exportación. Y acá viene en juego lo que es la regulación. La regulación es establecer límites, condiciones, pautas de juego bien establecidas para que eventualmente no suceda ningún tipo de problemática respecto a, bueno, el control sobre la sustancia. Mi punto de vista, como ya lo dije, es esta cuestión de que legalizando el cannabis es mucho más fácil poder establecer una industria del cannabis, porque no estamos pensando, incluso son cuestiones que se discutieron en las diferentes entrevistas y las diferentes presentaciones ante el Congreso de diferentes especialistas, donde incluso se discutían estas cuestiones. Había un artículo, o por lo menos un párrafo dentro del proyecto, que establecía que ante cualquier tipo de violación de las condiciones en el marco de una ley administrativa, como es la ley del proyecto de industria del cannabis, se le debería dar intervención al Ministerio Público Fiscal. Y esto parecía bastante controversial, porque si estamos estableciendo un marco de sanciones administrativas, ¿por qué darle intervención al Poder Judicial y la persecución de delitos? La idea, y ese es el gran problema que tenemos de estar regulando dentro de un marco provisionista que establece la ley 23737, porque muchas veces chocamos con esa pared, chocamos con esta cuestión de regular sin llegar a meternos en la discusión de lo que eventualmente sería la despenalización o la legalización del cannabis. En ese marco creo que sería bueno que eventualmente, si se sanciona la ley, creo que obviamente se va a sancionar antes de que podamos llegar a discutir lo que es la despenalización y la legalización, esto se convierte como en un trampolín para eventualmente poder discutir de forma más seria estos dos conceptos. En este sentido, me parece muy importante igualmente que se pueda estar discutiendo esta cuestión de establecer una industria, porque también hace eco a, bueno,
no solamente hablamos, generalmente nos quedamos en la discusión de que el cannabis se puede utilizar o de forma recreativa o adulta, como se le dice, hay tantos sinónimos para decirlo, y medicinal, que creo que poder meter en la discusión, establecer una industria, porque el cannabis así lo permite, y así lo está demostrando a nivel mundial, es muy importante. Creo que la Argentina incluso tiene muchos, bueno, siempre se dice que Argentina tiene muchos recursos naturales, tiene mucha disponibilidad de recursos y tiene un gran potencial para hacer un gran mercado respecto a diferentes materias primas, pero respecto al cannabis también lo tiene. Y es muy importante poder establecernos como eventualmente uno de los productores o poder establecer una industria importante en Argentina de cara a lo que se viene. Porque claramente el futuro respecto al cannabis va a ser eventualmente, como ya lo logró Uruguay, como ya logró Canadá, o diferentes experiencias, como por ejemplo la de Países Bajos, poder establecer un cierto tipo de regulación para que eventualmente se pueda establecer una industria. Creo que me parece muy importante incluso que en el proyecto de industria del cannabis haya un apartado específico respecto a las cooperativas y a las pequeñas empresas, a las pymes, y respecto a pequeñas empresas, como decía, porque lo cierto es que nosotros desde Reset, o por lo menos yo con una compañera, Eliana Arduino, tuvimos la posibilidad de transcribir, o mejor dicho, traducir un informe de Transform, que es una ONG importante a nivel mundial, históricamente, sobre el tema de políticas de drogas, donde analizaba qué era lo que había sucedido en Canadá a un año de la legalización. Y uno de los puntos que tocó este informe, que me pareció bastante interesante, por la manera en cual lo abordó, fue que una vez legalizado el cannabis, uno de los puntos que se establecía era, bueno, eventualmente proteger a las pequeñas empresas. Y en ese momento, cuando se legalizó el cannabis, un par de meses después se sacó un decreto desde el gobierno canadiense donde quitaban estas formas de protección a las pequeñas empresas. ¿Y qué fue lo que ocasionó? Que las grandes empresas canadienses, que Canadá tiene ya se puede decir, una tradición de grandes empresas que intervienen en el mercado del cannabis, con técnicas depredatorias a nivel económico, abarcaron todo el mercado o casi todo el mercado del cannabis en Canadá. Y no sucede solamente en Canadá, solamente porque se legalizó, sino que Canadá tiene grandes empresas que trabajan en diferentes países, como por ejemplo Colombia, o incluso tenemos el caso de Jujuy, acá en Argentina, cuando se estableció lo que iba a ser el cultivo o el cultivo más grande de cannabis en la finca del Pongo. Y lo cierto es que poder establecer directamente desde el proyecto, incluso con esta mirada de proteger y eventualmente darle herramientas a los pequeños emprendedores, a las pymes y a las cooperativas, brindarles un camino de protección, me parece muy importante. Eso sí me parece muy resaltable porque eventualmente es no dejarlas al libre juego de la oferta y la demanda, del mercado, como se dice, y que eventualmente las grandes empresas que vengan a la Argentina respecto con esta intención de establecer y ser partes y ser actores de lo que es el mercado y la industria del cannabis, se lleven todo puesto. Y lo cierto es que poder establecer estas protecciones me parece muy importante, incluso por la situación en la cual nos encontramos. El mercado del cannabis es uno de los que tiene mayor proyección a futuro económicamente, y lo cierto es que no solamente somos nosotros como país los que vemos y tenemos esta visión, sino que grandes empresas, incluso que no se están dedicando al cannabis, las grandes empresas tabacaleras están esperando incluso que se pueda sancionar este tipo de legislaciones, no solamente en Argentina, sino en otros países, para que eventualmente puedan transformarse o por lo menos dividir parte de su trabajo en el mundo del cannabis. En este sentido, yo creo que, bueno, eventualmente el uso medicinal, si bien el proyecto de industria del cannabis se dedica a lo que es el uso medicinal para eventualmente establecer este tipo de industria del cannabis para producir derivados de la planta de cannabis con fines medicinales, creo que incluso la ley 27350, que es la ley de uso medicinal, podría tener también su mejora. Pero otra vez, es lo mismo, si nosotros lográsemos constituir una conversación seria respecto a la despenalización y la legalización del cannabis, este camino sería mucho más fácil, sería mucho más llano, porque lo cierto es que si no estamos, como dije otra vez, discutiendo respecto a diferentes paredes que no podemos lograr cruzar. Hubo avances, y lo cierto es que durante los primeros días del gobierno de Alberto Fernández hubo avances para eventualmente comenzar una discusión de legalizar el cannabis
o por lo menos de despenalizar el delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal, pero obviamente vino la pandemia y estamos en un caso excepcional y de urgencia que amerita poder establecerse otro tipo de políticas públicas orientadas a, por lo menos, por ejemplo, la vacunación. Sí es verdad que incluso la pandemia nos dio un puntapié muy fuerte para poder entender que la salud pública como derecho o en cualquier otro tipo de rama de profesional o del pensamiento es muy importante. Y poder establecer políticas públicas en materia del derecho a la salud es muy necesario. Y entendiendo que eventualmente una posible legalización del cannabis tiene este fin, tiene esta orientación. No es solamente legalizar el cannabis. Legalizar el cannabis e incluso despenalizar el delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal tiene este fin. Poder proteger la salud de aquellas personas que eventualmente tienen algún tipo de consumo problemático, tienen algún tipo de problema en el consumo de alguna sustancia, obviamente no solamente del cannabis, y que no sean perseguidas por la ley penal por eso. Que tengan herramientas y accesos al sistema de salud, que va a estar más robustecido porque no va a estar gastando el Estado dinero en la persecución de personas que usan drogas y que podría destinarlo a refortalecer lo que son los diferentes puntos de acceso para personas que tienen algún tipo de consumo problemático. Y eventualmente tampoco dejar un vacío que el Estado no está cubriendo para que otros actores puedan establecerse como, bueno, nosotros somos, por ejemplo, las comunidades terapéuticas. Las comunidades terapéuticas tienen esta forma de situarse en lugares donde el Estado no está presente y eventualmente tienen sus formas de manejo. Muchas veces incluso vejatorias o van en contra del respeto de los derechos humanos de las personas usuarias. Y en este sentido creo que poder lograr que el Estado vuelva a estar presente en este tipo de situaciones sería muy importante. Y la legalización del cannabis tiende a esto. No es solamente despenalizar, es legalizar el cannabis, brindar recursos para que el respeto de las personas y la decisión de consumir cannabis en particular esté garantizado y eventualmente si tienen algún problema no sean perseguidas. No sean perseguidas por las fuerzas de seguridad, no sean perseguidas por el Poder Judicial y tengan este camino de acceso al derecho a la salud a instituciones de la salud y no a instituciones penitenciarias, comisarías o incluso tribunales. Porque hoy en día sucede esto. Una persona que se encuentra judicializada por el uso de sustancias, por haber cometido cualquiera de los delitos que está dentro de la ley penal, que es la 23737, se enfrenta a un juez. Y es el juez el que eventualmente muchas veces tiene esta decisión de, bueno, esta persona va a ser internada y si no cumple va a cumplir la condena. Y eso es algo totalmente arbitrario y muchas veces sin sentido, porque es un juez el que decide sobre la salud de una persona en vez de un profesional de la salud. Y eso es una de las grandes contradicciones que tenemos en Argentina respecto a la ley de drogas, la 23737, incluso también teniendo en cuenta el origen mismo de la ley. El origen mismo, una ley prohibicionista enmarcada en la relación que teníamos desde Estados Unidos con Argentina y la influencia de Estados Unidos en ese momento con toda Latinoamérica para que eventualmente se persiga de la forma que ellos querían a las personas usuarias en esta llamada y en el marco de la lucha contra las drogas. Inclusive una crítica que también se había hecho a lo que es el proyecto de industria del cannabis fue esta cuestión de que hay un artículo que establece diferentes conceptos y entre ellos se establece el concepto de estupefaciente. A mi entender, como profesional no solamente del derecho, sino también como empleado judicial, podría decirle empleado del Poder Judicial, establecer una vez más un concepto de estupefaciente, cuando ya lo tenemos, en el artículo 77 del Código Penal ya está lo que es el concepto de estupefaciente, volver a establecerlo me parece erróneo, por lo menos, incluso de la forma que está escrito. Yo creo que uno de los grandes problemas que tuvo este proyecto, como decía yo al comienzo, de confluir dos cuestiones, como es la regulación del cannabis con fines terapéuticos y el cáñamo industrial, fue meter en discusiones que serían solamente del cannabis, también al cáñamo. En el proyecto que tuvo media sanción hay un artículo que dice, será estupefaciente cualquier sustancia, explica, es estupefaciente cualquier sustancia que está dentro de la ley, dentro de la lista que establece el Poder Judicial, que el Poder Judicial no, el Poder Ejecutivo, que la puede actualizar cuando así lo estableciera y es necesario,
y dice algo bastante raro cuando explica que cuando se lleven a cabo los fines que están dentro del proyecto de ley, no será considerado estupefaciente el cannabis o al cáñamo. Y lo cierto es que eso es erróneo, porque como dije al principio, hace un ratito, no se establece la penalización respecto a las sustancias, sino acciones. Y un estupefaciente no deja de ser estupefaciente independientemente de la acción que estés realizando. Una acción puede ser despenalizada, como el delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal, pero el cannabis puede ser tranquilamente ser tenido como estupefaciente. Creo que eso es una de las grandes deficiencias que tuvo este proyecto de ley al querer combinar dos situaciones que en realidad, si bien estaba bueno la idea de poder establecer una industria combinando al cannabis como sustancia y el cáñamo, lo cierto es que tienen diferentes cuestiones, porque el cáñamo tendría que tener un régimen mucho más simplificado de acceso y de producción y demás, porque así lo ameritaba. Porque nosotros solamente tenemos el cáñamo de forma ilegal o prohibida por un decreto ley de la última dictadura. En este sentido, creo que el otro punto muy importante que sí tenemos y está contemplado en lo que es este proyecto es el tema de la semilla. La semilla como el órgano Marcos, de origen. discúlpame, Sí, si puede ser 2 minutitos más, así le damos lugar a los otros disertantes. Después al final bien, podemos genial. seguir redondeando. Gracias. Listo, genial. Otro de los puntos que sí me parece muy importante es esta cuestión de, y creo que también se suma a la crítica de combinar dos situaciones, es que hubo mucha presión de los gobernadores para conformar un Consejo Federal, donde iban a estar representantes de cada una de las provincias, para poder discutir cómo se iba a implementar respecto a la agencia federal, que es la ARICAME, la que se crearía. Lo cierto es que esto también suma a, bueno, los gobernadores, dentro de esta discusión de qué es el derecho a la salud y cuáles son las potestades de los gobernadores, tienen esta discusión de, bueno, eventualmente queremos tener más influencia, no queremos tener más influencia, y lo cierto es que el gobierno nacional estableció este proyecto y juntó las dos perspectivas de la reforma de la 27350 y de la industria del cáñamo para tener mayor control a nivel central. Lo último que iba a decir es el tema de la semilla. Me parece muy importante que el INASE siempre esté muy presente porque la semilla es el origen de toda la planta. Y en este sentido, poder establecer un control bien estricto y por lo menos bien claro sobre cómo va a ser el acceso de diferentes personas, entre ellos los pequeños productores, las pymes y las cooperativas, a la semilla para poder desarrollar lo que es la industria, es muy importante. Cierro acá, cualquier pregunta que tengan, háganmela saber, porque lo cierto es que mi intención es que no se queden con ninguna duda. Muchas gracias, Marcos. Al final hacemos la ronda de preguntas. Si querés ir viendo, a todos los disertantes, si querés ir viendo las preguntas que se producen en el chat, anotando, así ya al final ya las respondemos. Antes de seguir al próximo disertante, quiero destacar la presencia. Está conectado César Rafael Tobías, ministro de Agricultura y Ganadería de Catamarca. Bienvenido, César, un honor tenerte. Bueno, muchas gracias. Todo lo contrario, un honor participar. La verdad que están haciendo un espacio de diálogo que la verdad que vale la pena reconocer como lo que es de suma importancia para lo que implica todo este tema. Yo desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería he recibido centenares de comentarios, de preguntas respecto a esto, más que cualquier otra cosa. O sea, es un tema que llama la atención de mucha gente. La verdad que a mí me tocó crecer en un mundo que era mucho más sencillo que este, ¿no? Era un mundo donde lo que la mayoría entendía como correcto estaba bien. Solamente había que aplicar a esa mayoría para pasarla bien. Los que no aplicaban esa mayoría siempre estaban acallados y uno no terminaba de desconocer realmente el sufrimiento que podían pasar. Hoy estamos en un nuevo mundo donde no hace falta ser mayoría para reconocer y hacer respetar los derechos de las mujeres, no hace falta ser mayoría para que se reconozcan y se respeten los derechos de los movimientos LGBT. No hace falta ser mayoría para que las verdades a lo mejor trasciendan y sean tratadas como deben ser tratadas. Así que bueno, menuda tarea la de los legisladores que hoy tienen que decidir muchas veces sobre qué sí y qué no, sin ampararse simplemente en lo que la mayoría va a pensar que está bien como correcto. Así que es un mundo
por lo menos para mí nuevo, las nuevas generaciones lo deben percibir de una forma distinta a los que tienen mi edad seguramente. Pero bueno, la base de todo está en esto, en poder charlar, en poder dar las distintas opiniones. Yo en mi tarea institucional me estoy centrando mucho en lo que es la legislación propiamente dicha y en las posibilidades productivas que esto trae, por ahí sin mirar tanto los beneficios ya de salud, que por ahí incumben más a otro tipo de cartera ministerial como sea el de salud. Pero bueno, ahí es donde hay que trabajar también articuladamente, porque hay que tener de vista las dos miradas. Una que es la de poder cubrir las necesidades de mucha gente que le está pasando mal y que no hay otra cobertura médica conocida que pueda darle solución, como lo hace muchas veces el cannabis, y muchas otras que todavía no están descubiertas y que están por descubrirse. Y bueno, ahí es donde entra la investigación y ahí es donde entra la producción, y a eso estamos muy atentos con lo que va a decir esta nueva ley, con los permisos que se van a dar desde Nación. Nosotros desde Catamarca hicimos un convenio con la provincia de La Rioja para poder trabajar en forma mancomunada, articulando también el recurso humano que tenemos las dos provincias, con nuestras universidades, con nuestras instituciones, para poder de tener la posibilidad de llegar a un producto igual a cualquiera de los que hoy entran del exterior, y poder de alguna manera desplazar a toda esta producción que muchas veces llega a gente que la necesita y no sabe qué es lo que está ingiriendo, si no sabe si a la larga es bueno, es malo, o qué proceso, o no tiene una trazabilidad. Hoy estamos obligando trazabilidad en productos como la carne u otros que consumimos. ¿Cómo no vamos a tener trazabilidad de un producto tan importante como este? Así que, bueno, no quiero ser mucho más largo, ni explayarme demasiado, pero de nuevo quiero engrandecer la tarea que están realizando y agradecerles por darme este espacio y dejarme expresar. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Muy linda reflexión. Bueno, continuamos con la doctora Lucía Romero, investigadora adjunta del CONICET. Bienvenida, Lucía. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, primero. Y bueno, les voy a contar un poco, en este caso, voy a ir compartiendo la pantalla. Les voy a contar, esperen un segundito, ahí va. Bueno, les voy a contar mi línea de investigación que trata sobre los usos terapéuticos de cannabis en Argentina hace 4 años, sí, comencé esta línea de indagación, conocimientos y políticas sobre cannabis y usos terapéuticos en Argentina. Y principalmente, o previamente a esto, les quiero comentar, voy a parar un minuto de compartir la pantalla. Hace un año, se publicó un dossier en la revista Redes, que lo voy a compartir aquí con ustedes, un link. Comparto esto porque lo que les voy a comentar, de lo que voy a hablar hoy, está aquí, se encuentra en este dossier, junto con otros trabajos que tratamos de un poco compilar aproximaciones diversas, desde diversos abordajes de las ciencias sociales, desde la antropología política, desde la historia social, desde la sociología de la ciencia y del conocimiento, desde la economía de la innovación, abordaje, y desde las políticas comparadas, poder encontrar 5 trabajos con estos abordajes sobre distintos fenómenos de regulación y de investigación sobre usos terapéuticos de cannabis en Argentina, el caso de Uruguay, también está la historia social de México, y bueno, de lo que les voy a hablar hoy está escrito en el trabajo que allí escribí junto con Oscar Aguilar. Menciono este dossier porque este trabajo forma parte de un trabajo colectivo más amplio que bueno, propone indagar sobre este fenómeno de cierta novedad, ¿no? Que es el cannabis medicinal, la reutilización de los usos terapéuticos y medicinales del cannabis en la región, en Argentina y en el mundo, ¿no? Podríamos decir que desde los años
2000, ¿no? Hay un resurgimiento del uso medicinal de cannabis que se encuentra más próximamente en los años 70, ¿no? Como otro resurgimiento, un movimiento interesante en este punto. Entonces, en este caso, lo que yo hoy voy a tratar de reflexionar es en torno a la relación o al surgimiento de agendas de investigación. Vuelvo a compartir entonces. El surgimiento de agendas políticas y regulaciones, el surgimiento de agendas de investigación científica, en una historia de ciencia no hecha, ¿no? En lo que respecta al cannabis, ¿no? Sabemos que la investigación científica médica sobre cannabis inicia recién en los años, digo, en el siglo XX, ¿no? 1960, es Mechoulam en Israel quien aísla, ¿no? El componente activo, digamos, es muy reciente la investigación, por eso hablamos de una investigación no realizada, ¿no? Ciencia no hecha son aquellos elementos, procesos sobre los cuales la investigación científica no ha acumulado, no ha progresado demasiado. Esto se debe en gran parte al prohibicionismo que rigió durante todo el siglo XX, ¿no? Entonces digo, nos interesa indagar cómo han surgido agendas políticas, ¿no? Regulaciones en torno al cannabis medicinal en la región, en la Argentina particularmente, al mismo tiempo que han surgido agendas de investigación, o sea, motivación por parte de investigadores científicos de la comunidad científica por conocer más sobre este tema, ¿no? Y esto de la mano también de el fortalecimiento, el resurgimiento de activismos de diversa índole, activismos epistémicos, ahí pongo la cita de la autora, ¿no? Activismos epistémicos son aquellas movilizaciones por parte de grupos sociales que recurren a ciertos procesos de expertización, ¿no? Se vuelven expertos, leen, consultan papers, hoy las redes y digamos, la internet es una herramienta en ese sentido de difusión y divulgación del conocimiento muy potente. Entonces, cuando hablamos de activismos epistémicos, hablamos de grupos sociales movilizados desde sus saberes experienciales, empíricos, pero también desde saberes, desde digamos, procesos de aculturación, ¿no? De expertización. Y al mismo tiempo encontramos movilización en colectivos científicos, por eso hablamos de activismos científicos también, ¿no? Científicos que empiezan, médicos que se enrolan, se sienten movilizados por estas causas y comienzan a investigar, a tratar y a enrolarse políticamente también en estos temas. Entonces, voy y vuelvo, ¿sí? Una de las preguntas central que aparece aquí es cómo surgieron entonces y se desarrollan agendas de investigación científica y agendas políticas sobre usos terapéuticos de cannabis en Argentina, qué disciplinas, campos de saberes orientan y organizan dichas agendas, se vinculan, influyen, digamos, de algún modo, ¿no? ¿Cómo se inserta o diálogo? Sí, perdón. El Power no se está viendo en este momento. ¿No se está viendo? No, perdón. En este momento no. A ver. Se dejó de compartir. Ahí no se ve. Por ahora no. A ver. Me fui entonces. Esperen. Ahí va. Ahora sí, ¿no? Ahí está. Entonces decía, la pregunta que guía la línea de investigación y que guía este trabajo en particular, que forma parte del dossier, es cómo surgieron y se desarrollan agendas de investigación científica y agendas políticas sobre usos terapéuticos de cannabis en Argentina, qué disciplinas, campos de saberes orientan y organizan dichas agendas. Nos preguntamos también si se influyen, se vinculan mutuamente, cómo dialogan entre sí, si lo hacen, y cómo se inserta la producción de conocimiento local sobre el tema en el estado de conocimiento e investigación sobre el tema a nivel mundial, ¿no? Al mismo tiempo, entre los procesos de formación de agendas políticas y de agendas de conocimiento, nos interesa ver cómo interviene, qué papel jugó el activismo canábico en el surgimiento de ambas agendas, ¿no? Y cómo se reformuló y reinventó a partir de la reutilización terapéutica del cannabis, ¿no? Y también interesa aquí, y esto sí es una perspectiva de sociología del conocimiento, saber cómo incidieron, ¿no? los conocimientos, saberes, experticias
diferentes formas de denominar el conocimiento, ¿no? Populares, experienciales, locales. Voy a hacer algunas aclaraciones de estos términos conceptuales, pero luego las referencias están en el artículo, ¿no? Para ahondar en esto. Interesa saber cómo los saberes y experticias populares, experienciales, locales, en manos de activistas, cultivadores, usuarios y familiares, estuvieron detrás del impulso de esas agendas, o cómo intervinieron, porque sabemos que hay una gran conexión, ¿no? Y también nos interesa ver cómo interactuaron las experticias científicas con las denominadas experticias o saberes políticos legislativos y de advocacy o de incidencia de los activistas, ¿no? Vuelvo, a ver si ahora se comparte. ¿Me deja volver? A ver. Bueno, no importa. No sé qué. Esperen que estoy acá. Voy a abrir otra presentación. Ahí no lo ven, ¿no? ¿O sí? Ahora no se ve nada. No se ve nada, espera, vamos a hacer una cosa. Creo que tengo, ahí se ve, tampoco. No, esperen que, no, tengo que volver, esperen porque había abierto. Ahí está, ahí arrancó. Si querés dejarlo así, No te si es preocupes. más fácil. Ahí está. Espera, quise volver. Ahí está, entonces, como decía, interesa indagar cómo surgieron agendas de investigación científica sobre cannabis, en un campo de saber justamente de ciencia no hecha, de muy poca investigación científica y médica durante el siglo XX, un vacío de conocimiento en ese sentido, entonces nos interesa también, de alguna manera, reflotar, revisar, poner en valor esta investigación salvaje de los usuarios que encuentran allí, ¿no? Llamada investigación salvaje, que tiene que ver con este conjunto de saberes populares, remite vamos a aclarar unas cuestiones, ¿no? La idea de saber popular remite a este conjunto de recursos que no están monopolizados por ningún grupo social, que están diseminados en la sociedad, ¿no? Y esto es bien claro en el caso del cannabis, o sea, del cultivo y de otros saberes en relación a la planta. Saberes que no están monopolizados por ningún grupo profesional, ni una empresa, ni un Estado, sino que están bien desperdigados en las prácticas, en las redes, en los cuerpos de los mismos cultivadores, ¿no? Por otro lado, la noción de saber experiencial alude más a ese saber que está corporizado, es decir, saber por ahí de los usuarios terapéuticos, ¿no? También de los cultivadores, ¿no? Que de hecho los conocimientos terapéuticos provienen de la misma experiencia de fumar, ¿no? Ir conociendo qué implica fumar o ingerir marihuana de la manera que fuera, pero esa práctica, esa experiencia de fumar, como lo decía Howard Becker, el gran sociólogo que miró estos procesos para justamente mirar qué había de productivo en todo esto, y no mirarlo como algo patológico, ¿no? De entrada, sino más bien decir, bueno, ¿qué es lo que hay en esta experiencia de cultivar, de fumar, los efectos terapéuticos, el primer conocimiento terapéutico de la planta, ¿de dónde proviene? ¿Proviene de la medicina, de la Facultad de Medicina, de los médicos, de los hospitales? No, proviene de estos saberes populares, ¿no? De esta práctica de fumar, de ingerir el cannabis durante mucho tiempo y ir experimentando efectos diferentes e ir combinándolos con distintos estados de ánimo, de salud, de preocupación en las mismas personas cultivadoras, ¿no? Estos son los orígenes terapéuticos. Bueno, están los orígenes históricos, ¿no? Pero también tiene que ver con esto, tiene que ver con una práctica y un saber ir probando esta planta poco a poco, ¿no? Y en este método de ensayo y error, que no está tan lejos de la práctica científica si la deconstruimos un poco también, ¿no? No son lo mismo los mundos, ¿no? No estamos diciendo que todo es lo mismo, pero digamos, es interesante indagar entre las continuidades y rupturas entre el mundo científico, académico, certificado, el mundo experto, ¿no? Y entre el mundo no experto, pero que contiene una cantidad de saberes con diferentes orígenes, digo, popular, experiencial,
se dice conocimiento local, también acá, conocimientos locales, aludo en este sentido a la noción de Wine, un sociólogo del conocimiento que estudió, uno de los primeros que empezó a problematizar la noción de experto, ¿no? De conocimiento experto como aquel conocimiento que cubre toda la realidad, y como el conocimiento más prestigioso para informar a la política incluso, ¿no? Como el conocimiento más legítimo, más informado, con más evidencias para dar soluciones a la política. Entonces, bueno, hay un artículo muy histórico, muy lindo, que tuvo que ver con lo que pasó en Chernobyl, y básicamente lo que muestra ahí es que las mediciones de los lugareños, los locales, mostraban, digamos, tenían diferencias con las mediciones científicas, y finalmente eran más acertadas las mediciones de los lugareños que las mediciones científicas, porque tenían en consideración elementos del ambiente local que los expertos no lo habían tenido. Bueno, en ese sentido, conocimiento local, ¿no? El conocimiento que tiene, que está en manos de aquel que conoce el espacio de producción, el espacio de circulación, etcétera, etcétera, ¿sí? El que vive es casi como esta cuestión del espacio físico, ¿sí? De la pertenencia. Y también decimos saberes de advocacy, porque también hay evidencias, hay estudios, hay una acumulación muy importante. Quiero nombrar acá Florencia Corbelle, también una antropóloga que tiene una tesis muy importante que hizo sobre los activismos, en este caso en torno al cannabis, y estas experticias de advocacy, lo mismo que Cecilia Díaz, que también forma parte de su trabajo de este dossier, y que también desde un abordaje etnográfico indaga muy bien en las culturas del cultivar, y qué implica toda esta pertenencia, ¿no? De sentido, y estas experiencias que se forjan en la práctica, ¿no? Entonces, lo que van a encontrar aquí es que tratamos un poco de salirnos de la división experto-lego, tratamos de no usar la noción cuáles son los conocimientos expertos, dónde están los expertos, y dónde están los legos, los cultivadores, los familiares usuarios, porque esa división no solo que no es fructífera políticamente, ideológicamente, conceptualmente, no se condice con lo que ocurre en el proceso social real, digamos. Uno lo que va encontrando es que justamente en la conformación de agendas políticas y de procesos de regulación se hibridan, se mezclan los saberes experienciales de advocacy y de los activistas. Hay científicos que hacen activismo, podríamos decir que encontramos activismos científicos. Ya podríamos hablar hoy que también hay activismos de tipo más políticos, ¿no? Hay intendentes o algunas figuras políticas que se han movilizado más en torno a regulación de cannabis, porque hay intereses en torno por ahí a sus provincias, a sus desempeños, en fin, digamos. Encontramos todo esto, esta diversidad de prácticas y de identidades, mezclándose, ¿no? En los procesos de regulación política, de investigación científica también, y es ahí donde en este artículo nos metemos más de lleno, ¿no? En, bueno, ver cómo surgieron agendas de investigación científica sobre cannabis en la Argentina, en relación con, bueno, el empuje, el impulso de los activismos de diversa índole, para no tampoco fetichizar que el activismo está en la calle y los expertos en la universidad y los políticos en el Congreso. Eso no es así, la realidad no funciona de esa manera. Entenderlo mejor también implica quizás poder hacer un como sí distinto, por ahí nos acerca a un mejor diálogo, entendimiento, y a mejores políticas, y a mejores procesos sociales, productivos, y de investigación también, ¿no? Y de investigación científica también. Entonces, sigo. A ver si ahora sí me pasa. Sí, ok. Entonces, decía, interesa saber todo esto también, cómo se vinculan estos procesos locales con el estado de conocimiento internacional sobre el tema, y nos interesa entonces indagar sobre estas hibridaciones de experticias. Bueno, acá traigo la noción de experticia, que en la literatura sobre estos temas un poco trata de salirse de la encerrona de la noción experto. ¿En qué sentido? Al hablar de experticias no nos fijamos tanto en cuáles son
no nos fijamos tanto en las personas, en los sujetos, digamos, no hay expertos, no voy buscando expertos y legos por ahí, sino que busco prácticas. La experticia me permite quizás reconstruir más circulaciones, redes, prácticas que personas. Y en ese sentido va mejor con el fenómeno del cannabis, porque el fenómeno del cannabis es interdisciplinario, transdisciplinario, ¿no? Es un objeto frontera, digamos, porque es una planta que es abordada por distintas disciplinas, desde distintos abordajes de políticas, desde distintos intereses sociales, académicos, políticos, empresariales. Entonces, la noción de experticia la utilizan algunos autores, como Hess, aquí lo nombré, Frickel, se meten en el debate dentro del campo de la sociología de la ciencia, que yo les mencionaba antes, tratando de un poco correrse de la cuestión experto-lego, tan tajante, y mirar más bien no tanto sujetos, sino prácticas, ¿no? Y al mirar prácticas, lo que se empezaban a encontrar era que esos sujetos no estaban tan separados, y que a veces los legos hacían de expertos en ciertas situaciones, ¿no? Aparecían como expertos. Esto en el cannabis es muy visible. He visto webinars y conferencias, hasta he visto en el Congreso, presentaciones expertas por parte de no expertos, y he visto presentaciones no expertas por parte de expertos, digamos, con grandes, ¿no?, deficiencias de evidencias, de literatura, en fin. Esto un poco interpela estos lugares comunes el cannabis nos interpela, ¿no?, en ese sentido, incluso en términos conceptuales o teóricos, en los términos que le estoy contando, ¿no? No es tan fácil dividir el mundo experto y lego en el cannabis, ¿no? O sea, es más fructífero quizás tratar de comprender cuáles son las experticias que están, ¿no?, las prácticas certificadas, ¿no?, que están de alguna manera caracterizando la producción y uso de la planta. Continúo, si no, no llego más. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Voy a pasar esta parte porque Marco se detuvo muy bien sobre la ley, en el punto de partida. Lo que quiero decir acá es que tenemos en el 2017 una ley de cannabis medicinal, una primera reglamentación en septiembre, que nos dejó, digamos, resumidamente algunos debe y haber, ¿no? Se avanzó, por supuesto, en algo, porque peor es nada. Bueno, se reglamentó un programa de investigación médica y científica en el Ministerio de Salud de la Nación, pero, digamos, acá hay algunos problemas, ¿no? Por empezar, el artículo 8, ambigüedad frente al autocultivo, digamos, el autocultivo no quedó regulado, hubo digamos, lo que hoy es el REPROCAN, ¿no?, el registro de cultivadores. Hubo un intento de crear un REPROCAN, de hecho estaba estipulado, pero no hubo inscripciones, no avanzó. Las universidades quedaron fuera, ¿no?, de esa reglamentación y esa ley. La verdad que era muy costoso importar el aceite, y la ley y la reglamentación habían dejado esa opción. La opción legal era importar el aceite, ¿no?, a dólar, ¿no? Saben lo que es el dólar para nosotros, en fin. Y algo positivo sí que se dio en este proceso, una autoorganización de red de expertos, ¿no? Bueno, red de expertos, en fin, de una red de mezcla de expertos y de no expertos, interesante, pero bueno, que no operó demasiado. Agendas de investigación científica en el país, ¿no? ¿Qué líneas empezaron a aparecer por ese año, ya 2017, 2016? Los primeros proyectos de extensión, Cannabis y Salud de La Plata, estudios clínicos de tipo observacional en algunos hospitales, muy debajo de la mesa, ¿no? Silvia Cochen es un referente en lo que es epilepsia, lo hacía en el Ramos Mejía, en el hospital Cruce en conjunción con la Universidad Jauretche, pero no eran proyectos acreditados ni mucho menos, ¿no?, formalizados. Lo mismo en el hospital, en el Instituto Rojo. Estoy hablando de todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, perdón el porteñismo, estoy hablando de hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ramos Mejía, bueno, el hospital El Cruce en la provincia de Buenos Aires, Florencio Varela,
estoy hablando del Instituto Rojo, el Instituto del Cáncer, acá también en la Ciudad de Buenos Aires, que llevaba adelante estudios de tipo observacional, Álvaro Sauri, Romina Montiel, pero digamos, todas estas iniciativas siempre muy debajo de la mesa, ¿no? Después le seguían las cromatografías, investigaciones analíticas sobre determinación cual y cuanti de cannabinoides, esto en La Plata, en Rosario, fueron los dos lugares que se comenzó a hacer como un servicio público incluso en la comunidad, ¿no? Podían llevar su aceite a hacer esa determinación, hoy ya está bastante más difundido esto, ¿no? En la Universidad de Buenos Aires se puede hacer, y otras universidades más. Investigaciones básicas y aplicadas sobre técnicas de extracción, también aquí en Córdoba, Laura Robeto, una referencia en esto. Cultivos experimentales de estabilización de cepas, este es el caso del que les voy a hablar, del Grupo de La Plata. También estudios veterinarios, ¿no? Sobre la acción terapéutica, principalmente en perros con epilepsias, y investigación socioantropológica sobre producción, uso y hibridación de conocimientos, experticias y regulación de cannabis, es la parte social, digamos, que también decía, aquí estaría mi investigación, como la de Florencia Corbele, como la de Cecilia Díaz, Óscar Aguilar, y demás investigadores sociales que se quisieran incluir, que no conociera. Bueno, estas agendas de investigación científica, estas líneas, no son agendas, son líneas recién, son las que empezaron a desarrollarse aquí en la Argentina de manera, de vuelta, digo, sin ningún tipo de formalización, formalidad, y siempre, en todos los casos, impulsadas por demandas de grupos de familiares, usuarios o cultivadores, ¿no? Cuando uno va y hace entrevistas a los grupos, bueno, ¿y cómo empezaste esto? ¿No? Bueno, acá viene algunas preguntas que interesan, bueno, ¿cuáles fueron las motivaciones, ¿no? O intereses de los investigadores, y bueno, también de los usuarios, para colaborar entre sí, generar agendas de investigación y extensión sobre cannabis terapéutico, ¿no? ¿Qué recursos, conocimientos intercambiaron? ¿Hubo coproducción de conocimientos? ¿Qué le brindó esa base experiencial, popular, empírica, de conocimiento que tienen los cultivadores, los propios pacientes enfermos, a los investigadores científicos? Y al revés, ¿no? ¿Cuál es el aporte del laboratorio, el marco de trabajo y los procedimientos de la investigación científica a las asociaciones de cultivadores, ¿no? ¿Por qué se asocian? ¿Qué es lo que tienen para ganar, ¿no? Y de parte de los investigadores académicos, en muchos casos, ¿por qué arriesgaban, o por qué arriesgan incluso, bueno, su trabajo y un montón de cuestiones? Digo, muchos científicos que no eran activistas en un comienzo, ¿no? ¿Y por qué se meten con este tema? ¿Qué es lo que motiva, ¿no? ¿Qué es lo que los motivó? Lo que nosotros encontramos, le decía en este artículo, trabajamos sobre un caso, el caso pionero, uno de los primeros, digamos, que es el de La Plata, del CIM de la Universidad de La Plata, del Centro de Investigaciones Medioambientales, a cargo de Darío Andrinolo, que fue la introducción de cepas, de plantas, de grupos de cultivadores en el laboratorio científico, ¿no? Fue el primer grupo que lo hizo públicamente, o por lo menos que nos enteramos, que lo supimos. Esto fue en mayo de 2019, fíjense, mayo de 2019 había acontecido este estado de situación que les dejé antes. Primera, la ley estaba corriendo y la primera reglamentación. Es decir, el autocultivo no estaba permitido y las universidades no estaban tampoco dentro de la reglamentación, ¿no? Para obtener cultivo. Acá lo que pasó es que tiene una doble pertenencia universidad CONICET. Y la presentación de mayo de 2019 fue en el CCT de CONICET La Plata, ¿no? Donde los investigadores que ustedes ven aquí del lado del mostrador presentaron 3 cepas, 3 variedades que habían sido la CAT 1, 2 y 3, que fueron donadas por cultivo en familia de Loza, a quien ven aquí, un cultivador de La Plata muy famoso, que tiene videos en YouTube y pueden ver su historia, un personaje, y también de Jardín del Unicornio, sí, que es otra asociación canábica de cultivadores. Bueno, para adelante. Ahí va.
Entonces, ¿qué es lo que encontramos acá, ¿no? ¿Qué es lo que vimos? Digamos, nuestras preguntas eran, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué motivaciones? ¿Qué fue lo que los llevó a cooperar? ¿Por qué los investigadores se enrolaron en esto? ¿Y por qué los cultivadores también, ¿no?, se dispusieron a hacer este emprendimiento, ¿no? Bueno, lo que encontramos es, voy a hacer un paréntesis acá, varias cuestiones. Por un lado, las motivaciones académicas, ¿no? Acá aparece en los relatos de muchos investigadores que pudimos entrevistar, una idea, un significado de utilidad social de la investigación, ¿no? Porque claramente en los grupos que nosotros detectamos en este momento, y en este caso en el Grupo de La Plata, no había una vinculación internacional, una línea, digamos, uno dice, bueno, a ver, es un tema ciencia no hecha, un tema no investigado. Además, hay una regulación en la Argentina, como bien mostraba Marco, muy poco clara y contradictoria incluso, ¿no? Porque la 23737 y la 27350 colisionan entre sí en muchos puntos, porque la comunidad científica, investigadores científicos con prestigio, con temas y temas ya trabajados y acumulados, van a iniciar cannabis, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál sería la motivación, digamos, la zanahoria, ¿no? ¿Por qué? ¿Hay financiamiento internacional? ¿Hay conexiones internacionales? No había financiamiento internacional, no había grandes fondos de... En este caso que nosotros estudiamos, el caso de La Plata, había un significado de utilidad social muy grande de la investigación, ¿no? Esta idea de la universidad comprometida, ¿no? Que aparecía en el discurso de los investigadores y que se condecía con las prácticas, ¿no? También, digamos que en este caso, la introducción de las variedades en el laboratorio y la puesta en escena en el CONICET en mayo del 2019 fue también, lo decían los propios investigadores, fue una acción más política que científica, hablando de activismo científico, ¿no? Porque fue ir un poquito, a ver, fue provocar un poco, ¿no? Hacer público esta incorporación de variedades ilegales, por decirlo, porque ahí podría haber caído la policía y podría haberse llevado las plantas que estaban ahí si operaba la 23737, ¿no? Digo, como algo también parte de las contradicciones que muestran esta realidad que igual avanza, ¿no? Porque no es avanza el proceso de nuevas regulaciones, y en fin, pero en ese momento claramente era audaz la presentación de estas variedades y la incorporación de estas variedades en el laboratorio, porque lo presentan después que las tienen, ¿no? Y fue, en palabras de los propios investigadores, una acción política, ¿no? Meter las plantas en la universidad. Y era provocar la reglamentación de la 2017, porque las universidades no estaban incluidas. Ahora con la nueva reglamentación sí se incluyó las universidades, pero en ese momento no. O sea, la parte de este grupo estaba legal, los CONICET, digamos, porque el CONICET sí estaba nombrado, ¿no? Pero bueno, fue toda una movida, una performance que en ese sentido ayudó mucho a impulsar esto públicamente, ¿no? Y me quedo con esto de que realmente en este grupo, como en otros en ese momento, quiero decir los grupos de Mar del Plata, el grupo de Silvia Cochen, el grupo de Gastón también, Alleno Lavarría, Barreto, no había grandes financiamientos detrás de sus proyectos, o sea, no es que había, bueno, la motivación es, ¿no?, el financiamiento, la publicación, el grupo internacional, no, era realmente responder a una demanda social, ¿no? Todos los investigadores decían, nos tocan la puerta de la universidad. Claro que en muchos casos uno después ve que muchos investigadores tenían ya lazos personales con activistas y grupos de familiares, digamos, pero bueno, la hibridación está en la vida misma, sí, había investigadores científicos que lo tenían muy de cerca esta práctica y esta cultura canábica más allá de lo terapéutico, ¿no? Y con lo terapéutico, bueno, más aún. Por otro lado, también decíamos, bueno, coproducción de conocimientos, ¿no? Esto de la coproducción. ¿Qué es esto de la coproducción? De poder
Sí, no trabajar de manera horizontal totalmente, porque eso no existe, ¿no? Incluso por momentos en los relatos los investigadores decían, los que parecían expertos y los que sabían eran los cultivadores y no los investigadores. En cosas muy, muy pequeñas, pero que hacen a este conocimiento que decía yo, muy diseminado, popular y poco bueno, ahora ya está muy traducido, pero digamos, que hay cuestiones que quedan muy en las cuestiones pequeñas, ¿no? Digo, investigadores que contaban, bueno, nos explicaban del sustrato, dónde conseguirlo, de la semilla, de esto, de los esquejes, y me enseñaban a mí que era el becario, ¿no? Me decía un becario de Andrinolo, que uno de los cultivadores iba todas las semanas, durante mucho tiempo, fueron semanalmente al laboratorio para enseñarles a hacer esquejes, bueno, a llevarles sustrato, a decirles la luz, a decirles, a armar el timer, bueno, ¿no? Lucía, discúlpame, sí, si puedes ir perdón. redondeando, así le damos Sí, tiempo ya, a Gabriela, y después obvio, seguimos. por supuesto. Y digo, bueno, entonces, avanzo. Vamos a avanzar. ¿Y por qué no puedo dejar adelante? No, a ver, espera, Bueno, voy a terminar ya en un segundo. ¿Qué era? Lo tengo que compartir primero. Espera. Decía, ¿qué encontramos entonces en este proceso de colaboración de estos grupos de cultivadores con el Grupo Universitario de La Plata? Bueno, procesos de coproducción, hibridación, mezcla y resignificación de conocimientos. Los ejemplos los puedo dar después si alguno quiere ahondar más y si no está en el artículo, ¿no? Pero resignificación, quiero aludir a esto porque creo que los otros conceptos los ejemplifiqué en el relato, pero cuando hablamos de resignificación, hablo de cómo muchos investigadores académicos resignificaron su práctica académica a partir del contacto con el tema cannabis. Esta idea de la demanda social, de la investigación comprometida, me acuerdo, bueno, ahí está en el artículo, ¿no? El relato de un investigador, bueno, yo era un robot de laboratorio, yo estaba en mis temas, bioquímica, y el cannabis me abrió también incluso a replantear cuál es el sentido de la investigación, hacia dónde, cuál es el fin, bueno, esto de la resignificación de la propia práctica, del sentido de parte del mundo académico, si se quiere, ¿no? Incluso la relación con lo disciplinar y lo interdisciplinar, ¿no? Como que el tema de cannabis en ese punto rompió esquemas previos. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Lucía. Yo la verdad no me gusta interrumpirlos porque aparte están diciendo un montón de cosas muy, muy interesantes, tanto Marco como vos, y se nota la pasión que hay. No, ya estaba, no había mucho más, está perfecto. No, perfecto. Bueno, gracias, muchas gracias, a Lucía. ustedes. Bueno, presentamos a la licenciada Gabriela Calzonari, ya amiga de la casa, has estado en los webinarios, así que Gabriela, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Gracias, Lucía. Gracias, Marcos. Gracias a los organizadores y organizadoras del evento. Ahí creo que ya se está viendo la presentación, me avisan. Perfecto. Sí, se está viendo. Perfecto. Le vamos a poner así en grande entonces. Bueno, muchas gracias entonces. Yo voy a tratar de hacer un pequeño, más que nada, reflexiones y una pequeña charla en relación a un poquito lo que dijo Marcos y un poco lo que explayó Lucía. Bueno, soy Gabriela Calzonari, en este momento presidenta de Ciencia Sativa. Y bueno, voy a hablar un poquito de las oportunidades y algunos desafíos que nos competen en este momento a la comunidad canábica y profesionales, activistas políticos que mencionó Lucía. Y particularmente me voy a centrar un poquito en lo que es el cultivo asociativo y el abastecimiento, que como bien explicó Marcos, tenemos una ley hoy de cannabis medicinal y terapéutico, que en realidad es una ley de investigación más que de acceso, que mediante estos dos decretos en el año pasado y este año logramos tener un poco más de acceso, justamente, mejor acceso en lo que es el autocultivo.
pero todavía seguimos con algunas dificultades en cuanto a los cultivos asociativos, que ahora me voy a explayar un poquito. Y por otro lado, lo que comentaba Marcos también, este proyecto de ley, que lo vamos a llamar proyecto de ley, porque como bien sabemos, todavía falta la sanción en diputados, ¿no? Tenemos una media sanción en Senado solamente, que va a regular tanto el desarrollo de la industria del cannabis para uso medicinal, que nos gusta decir, no cannabis medicinal. Es importante que empecemos a utilizar como... Que empecemos a hablar de los usos y no del cannabis medicinal, que justamente es lo que separa un poco, lo que divide la planta más que nada, ¿no? Y lo que es el cáñamo. Entonces, para recordar un poquito lo que marca el decreto del año pasado, ¿sí? Que es bastante importante, digamos, ahí donde está marcado en verde, quiero remarcar que el propio decreto habla ya de las organizaciones y de las redes que se han formado, que no solo tenemos reconocimiento jurídico, sino también mucha legitimización social, como bien conocemos, de la comunidad canábica que hemos estado trabajando toda la regulación, ¿no? Y en relación a esta ley en particular, ¿qué oportunidades tenemos en cuanto al cultivo asociativo y demás? Está, digamos, en el ReproCan, en el registro de cannabis para usuarios y cultivadores. También tenemos un pequeño espacio, las organizaciones, en donde se nos ha solicitado vincularnos al CISA, que es el Sistema Integral de Salud, en donde ya somos 11 organizaciones vinculadas al CISA, lo que nos ha, de alguna manera, el único requisito que nos ha pedido el Ministerio de Salud para poder realmente tener un cultivo, pero todavía quedan las condiciones por las cuales las ONGs vamos a poder cultivar. Por lo tanto, hoy el ReproCan no habilita esta opción de que los usuarios puedan vincularse justamente con la organización que está abasteciendo, y realmente necesitamos que se establezcan los mecanismos mediante los cuales las organizaciones vamos a poder cultivar, porque ya estamos autorizados por la normativa vigente, pero todavía no están dadas las condiciones. Esto es una realidad que estamos trabajando fuertemente para que se logre, y todavía no lo hemos resuelto, ¿sí? Les cuento de paso que seguimos en la ley de cannabis medicinal. En esta ley que mencioné existe un consejo consultivo, ¿sí? El consejo consultivo está compuesto por todos esos organismos, dentro de los cuales las organizaciones de la sociedad civil, aunque cueste y pese, la realidad es que somos las que venimos reclamando más fuertemente que los otros organismos las todavía trabas y todavía las no definiciones al respecto del ReproCan y las dificultades que hay hoy, ¿sí? Y quiero aclarar algo particularmente, que quiero que sepan que el Consejo Consultivo es simplemente un consejo asesor no vinculante. Esto quiere decir que lo que nosotros decidimos y lo que se dice en ese consejo simplemente son asesorías que no se pueden tener en cuenta o no, ¿sí? Nosotros no decidimos nada, este Consejo Consultivo no decide nada, solamente asesora y se toma o se deja lo que se dice, ¿sí? Porque ya hay varias personas que piensan que el Consejo Consultivo decide, y la realidad es que acá no se decide nada, simplemente se aconseja. ¿Qué es lo último que estuvo pasando hace muy poco tiempo? Es que finalizó el primer ciclo de sensibilización y capacitación a los referentes provinciales. ¿Qué es esto? El Ministerio de Salud, desde el programa de cannabis, a cada provincia, ¿sí? Se solicitó que se ponga un referente provincial en el ámbito del Ministerio de Salud, justamente provincial, y se hicieron diferentes capacitaciones en donde las ONGs pudimos participar y pudimos dar nuestra mirada para con los referentes provinciales, y particularmente en esa capacitación, que fue hace muy poquitos días, se pidió justamente tanto al programa como a los referentes estas cosas que están leyendo, justamente fortalecer los vínculos, promover las capacitaciones, difundir e implementar realmente el ReproCan, el registro de cannabis dentro del territorio provincial, justamente ayudado y combinado, como bien explicaba Lucía, junto con la sociedad civil, digamos, los cultivadores, las organizaciones de la sociedad civil, que
tenemos los conocimientos hoy que podemos realmente llegar a las personas, ¿no? Esa es una realidad. Y que obviamente se pide al programa, y estamos del Consejo Consultivo trasladándolo constantemente, es la efectiva vinculación de las ONGs al ReproCan, es lo que le decía, que todavía falta. Hoy la gente se puede inscribir, los cultivadores se pueden inscribir, obviamente con todos los pasos necesarios, que es con una declaración jurada de por medio, con un consentimiento informado y con un médico o médica de por medio. Se está pidiendo mesas de trabajo en conjunto para modificar algunas cuestiones que para nosotros las organizaciones sociales no están del todo correctas, o estaría muy bueno trabajarlas, y fundamentalmente la modificación del anexo 2, que el anexo 2 es el que limita de alguna manera la cantidad de plantas, porque al estar esa limitación de las 9 plantas hoy que sabemos que se pueden cultivar en Argentina, legalmente por el ReproCan, se va a complicar para que las organizaciones cultivemos con ese anexo como está. Así que eso es lo que necesitamos hacer y es lo que se está pidiendo. En relación al proyecto de ley industrial, el que ya tenemos un dictamen que va a pasar a diputados prontamente seguro, y seguro que antes de este año vamos a tener una ley productiva. Hay algo muy importante, que es que en el artículo 1 ya establece que los proyectos y los cultivos autorizados y previstos en la 27350 justamente se van a regir por esa ley. Por eso, esto que mencionaba hace un rato de que las organizaciones de la sociedad civil todavía no estamos vinculadas en el ReproCan, es una deuda todavía, porque es algo que las organizaciones, como en un ratito van a ver, estamos haciendo ya, y no estamos regulando eso que ya está regulado, antes de meternos en una ley por ahí más grande, donde ya abre las posibilidades a otro montón de actores a involucrarse en la industria del cannabis, ¿sí? Por otro lado, algo que mencionó Marcos muy al final de su charla, que es muy importante, que él mencionó que era muy importante, y para nosotros y nosotras es muy importante también, en el artículo 12 de este nuevo proyecto de ley se establece que en la reglamentación de esta ley, ¿sí?, va a haber programas especiales, adecuaciones para las organizaciones de la sociedad civil, y la idea es justamente trabajar para poder insertar a los, o sea, que en la reglamentación se trabaje fuertemente para que haya cupos especiales para los pequeños y medianos productores, que las organizaciones de la sociedad civil, que somos sin fines de lucro, eventualmente podamos justamente adecuarnos en otra figura productiva, que somos los que venimos trabajando en la temática hace tantos años, y que consideramos que es importante que esto se regule, primero lo que ya está sucediendo en el país, ¿no? Así que una de las peticiones muy importantes es participar en la reglamentación. Justamente necesitamos y queremos y vamos a seguir trabajando para que esto se concrete. Tanto lo ha dicho el ministro Culfas como en muchas de las presentaciones durante la discusión en el Senado, ¿sí? Bueno, ya vemos acá, por ejemplo, hay algunas ya entidades, instituciones que están trabajando y involucrándose en lo que son el rol de las organizaciones, por ejemplo, en la economía popular, por ejemplo, en lo que es el rol de la agricultura familiar y campesina, por ejemplo, el propio INAE, el Instituto de Asociativismo y Economía Social. El día de ayer dio una introducción al cooperativismo, entendiendo y bueno, comentándonos que ya se está trabajando en una resolución exclusiva para armar cooperativas canábicas especialmente, porque entendemos que, o sea, se sabe, y ahora les voy a mostrar un poquito más, que las organizaciones cumplimos muchos roles dentro de la sociedad, y que por ahí las cooperativas que ya hoy están planteadas no, digamos, no albergan todas las actividades que estamos haciendo las organizaciones sociales de cannabis, ¿no?, en particular. Entonces la idea es armar una línea en particular de cooperativas canábicas. Pero esto se está trabajando arduamente para que justamente en la reglamentación se puedan trasladar estas características que mencionan, ¿no? Entonces, lo que les quiero mostrar es que
digamos, acá no hablamos, las organizaciones sociales no hablamos de la nada, no, estamos bien, o sea, la comunidad canábica está bien organizada en cuanto a que somos muchas y tenemos un montón de actividades y profesionalismo de alguna manera, que no solo el acercamiento con la academia, como bien decía Lucía, y la coproducción del conocimiento en conjunto, digamos, nos ha permitido, digamos, profesionalizarnos más, ya desde las organizaciones sociales ya también, de alguna manera, lo teníamos. Y lo que les quiero mostrar es un mapa de las organizaciones canábicas argentinas. Esto es un trabajo que lo están realizando dos especialistas, Lila y Luciana, dentro de la Cátedra del Patrimonio Cultural Inmaterial, en conjunto justamente con algunas organizaciones, y acá se ha hecho un mapa de toda la Argentina, en donde ven todos esos puntitos verdes, son organizaciones canábicas, hay más de 130 organizaciones relevadas, y los puntitos marrones son como los frentes, ¿no? Frentes que agrupan ciertas agrupaciones. Es un documento en construcción, colectivo, digamos que interactivo, donde uno se puede meter en ese documento y ir viendo cada asociación. Este es es un trabajo importantísimo para el momento en el que estamos, para reflejar justamente el movimiento organizado y el gran movimiento que existe en el país, y entender que no podemos dejar de lado todo este conocimiento, todos estos saberes y todo este rol productivo que tenemos las organizaciones sociales, ¿no? Después se los podemos pasar a los compañeros y compañeras de CAME para que lo difundan también en lo que se va a enviar. Además de ese mapa, ¿sí? Además de ese mapa, lo que estuvimos haciendo y colaborando ciertas organizaciones en un relevamiento justamente del potencial productivo, ¿no? Estamos debatiendo en el Congreso hoy la producción de cannabis, y en este les voy a mostrar algunos datos de este relevamiento. Este relevamiento se hizo para organizaciones sociales y para pequeños y medianos productores, pero yo me voy a concentrar un poco en las organizaciones sociales, ¿sí? Como la gran diferencia, quienes han respondido esta encuesta son productores canábicos, pero tenemos un 41% de ONGs que han respondido, ¿sí? La encuesta todavía no la han respondido, de las 130 y más que mostré en el mapa, pero estamos en eso, también está en construcción. Pero les quiero mostrar en particular, y esto en bastante relación en lo que comentaba Lucía recién, las actividades, ¿no?, que hacen las organizaciones sociales, en cuanto a que lo primero que hacen son capacitaciones, la mayoría de ellas capacitaciones. Por otro lado, tenemos acá atención terapéutica, un cultivo asociativo, tenemos el abastecimiento propiamente dicho a la población, elaboración de preparados, investigación, ¿sí? Bueno, por supuesto la atención veterinaria, que estamos todavía tratando de que en el ReproCan se habilite el registro de personas que tienen animales y usan cannabis. Pero para que se den una idea, digamos que las organizaciones hacemos un montón de actividades, y muchas tienen que ver con el cultivo y el abastecimiento, con lo cual es muy importante tener esto en cuenta a la hora de legislar justamente, ¿no? Por otro lado, este es solamente en el mapa interactivo, como les contaba, es un mapa interactivo en donde uno puede poner diferentes características para ir seleccionando. Estos son las organizaciones, por lo menos, que han declarado que tienen dispositivos terapéuticos, que trabajan con personas que tienen alguna dolencia, alguna patología, alguna dificultad medicinal. Como ven, es extenso también, y se distribuyen a lo largo y ancho del país, ¿sí? Y en relación a esto, miren el destino, o sea, se preguntó cuál era el destino de la producción de algunas organizaciones que estaban cultivando, y miren que el 65% casi de las organizaciones cultivamos para uso terapéutico, ¿sí? Y hay algunas que lo utilizan para ambos, digamos, fines. Y el no terapéutico, bueno, obviamente que ya sabemos a qué se refiere, el uso adulto que todos conocemos. Por otro lado, para que sigamos teniendo en cuenta que las organizaciones tenemos dentro y trabajamos con profesionales adentro, la realidad es que las que trabajamos con cannabis terapéutico contamos en general
con profesionales de la salud dentro de las organizaciones, trabajando en conjunto. Por otro lado, tener en cuenta que las organizaciones se les preguntó si sabían qué estábamos cultivando y por ende elaborando fitopreparados, y por supuesto que el 100% de las organizaciones sabe que cultiva. Somos organizaciones que entendemos muy bien a la planta, que entendemos muy bien que hay que saber uno que está cultivando, ¿sí? Y bueno, diferenciamos por esos quimiotipos, por esa clasificación grande de quimiotipos, pero acá hay que mostrar que sabemos lo que estamos haciendo las organizaciones sociales, ¿sí? Por otro lado, en relación a esto también que comentaba Lucía, los vínculos, ¿no?, institucionales que generamos las organizaciones de la sociedad civil, la verdad que son muchísimas, ¿sí? En su gran mayoría, obviamente, trabajamos con otras ONGs vinculándonos, pero miren acá, muchísimas organizaciones nos vinculamos con universidades, muchísimas, estos vinculadas con salud, se hace referencia a que organizaciones se vinculan con hospitales, con clínicas, con colegios médicos, digamos, con gente en el ámbito de la salud, también obviamente con organismos gubernamentales, como lo venimos haciendo, y con instituciones académicos científicas también, ya sea CONICET, universidades, INTA y demás, ¿no? O sea, los vínculos institucionales son importantes en las organizaciones, los hacemos, como el caso que comentaba Lucía de La Plata, pero esto se replica en muchísimos lados, particularmente, bueno, acá en la Patagonia también, pero en muchas organizaciones ha sucedido esto, ¿sí? Entonces, este es como un breve resumen de la extensión y el profesionalismo, ¿no?, que tenemos las organizaciones frente a lo que se viene, y por eso, digamos, estamos tan, bueno, metidos y metidas en los debates, ¿no?, para la regulación, justamente, que es lo que buscamos. Entonces, en relación a esto, algunas reflexiones que está buenísimo que nos llevemos a casa, que hace más de 10 años que hay organizaciones y comunidad canábica organizada en Argentina, que somos productoras históricas de cannabis para abastecer usuarios, en muchos casos a nivel terapéutico, pero en otros casos no, y obviamente generadoras de conocimientos específicos, como bien decía Lucía, adaptadas a nuestro entorno, en particular lo que mencionaba también al final Marcos en relación a la semilla. O sea, hoy las semillas nacionales y el germoplasma lo producen las organizaciones y los cultivadores, no lo tienen las universidades, no lo tiene el INTA, no lo tienen las instituciones académicos científicas, lo tenemos las organizaciones que venimos conservando las genéticas que sabemos que primero que nos gustan, obviamente, pero después también genéticas que sabemos que funcionan a nivel terapéutico y medicinal. Por otro lado, es importantísimo, y esta es la pelea y la lucha que estamos dando, es de priorizar a los cultivadores y a las ONG, justamente en lo que son las regulaciones que se vienen. Obviamente que entendemos y creo firmemente en lo personal y nuestra agrupación, de que incluir a las organizaciones sociales que venimos trabajando en la temática, en las políticas públicas, va a realmente garantizar la implementación, porque también entendemos que somos desde que salió el ReproCan, por ejemplo, somos las organizaciones sociales que no paramos de responder mensajes, no paramos de hacer vivos en Instagram, Facebook, Zooms, digamos, explicando cómo hay que inscribirse y ayudando a la sociedad. Somos nosotras y nosotros. Y bueno, obviamente que también pensamos que el Estado tiene que contemplar esta complejidad, digamos, que hoy tiene el cannabis, digamos, y los distintos modelos de salud que se vienen dando. Cada asociación en cada lugar tiene dinámicas y dispositivos de salud distintos, que estaría bueno a la hora de regular que se tengan en cuenta la mayoría de ellos, ¿no? Otras reflexiones, bueno, esto mismo que decía, o sea, es importante que se siga garantizando la continuidad de lo que se viene haciendo y de lo que se viene acompañando.
Por supuesto que existe idoneidad y profesionalismo, como bien lo mostré, y podemos seguir mostrándolo muchas veces, pero seguimos siendo muy estigmatizados por todo lo que comentaba Marcos en cuanto a que tenemos la ley de drogas todavía que penaliza, digamos, las conductas asociadas al consumo y a la tenencia en particular de cannabis hablando en este momento. Entonces tenemos que tratar de dejar de estigmatizar, ¿no? a los cannabicultores, a las organizaciones de la sociedad civil, aunque viene cambiando, obviamente, no quiero ser pesimista en esto, pero la realidad es que hay mucha estigmatización todavía, y bueno, esto en particular en el proyecto de ley que se viene ahora, es muy importante la inclusión de las organizaciones sociales, que venimos dando la discusión, y que se nos incluya en la reglamentación, y que estemos representados y representadas en ese directorio o en ese consejo consultivo que también seguramente se cree en esta ley, porque, como bien decíamos, tenemos el conocimiento, conocemos en otros países lo que está sucediendo, conocemos los errores de los otros países, entonces es importantísimo conocer todo esto y poder ponerlo en la mesa para que no cometamos los mismos errores, ¿no? Bueno, y por último, es importantísimo entender que, aunque seamos organizaciones que estamos en el Consejo Consultivo de la Ley Medicinal, que estamos en el debate en la ley productiva que no incluye una regulación integral de la planta, seguimos pidiendo la reforma de la ley, seguimos pidiendo la liberación y la amnistía de todas las personas presas por plantar. Hoy hay un montón de gente presa por poca cantidad de cannabis, por poca cantidad de plantas. Obviamente seguimos pidiendo que no se penalice estas conductas que, como bien explicó Marcos, ya tenemos un fallo que hace referencia a esto, y bueno, seguimos pidiendo por una regulación integral de la planta, eso desde ya, y bueno, vamos a seguir en esta línea, esperemos por no mucho tiempo. Así que bueno, no más que agradecer a Gastón, Emilia, y a todos los organizadores, y a disposición para preguntas. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, siempre resalto lo que hacen las ONG y las asociaciones civiles, que están hace muchísimos años, la verdad, remándola en dulce de leche a veces, ahora un poquito más. También a los investigadores que sin incentivo de afuera, sino con el propio ímpetu y voluntad, también están remándola. Y bueno, y ahora a poco se está sumando el gobierno, en fin, varios organismos como para tirar todos para adelante. Así que bueno, vamos a pasar a las preguntas. Nahuel Salazar de Cambio Rural pregunta si Marcos podés enviar el estudio canadiense traducido que a todos les ha interesado bastante, o dónde se puede conseguir. No, está en la página de receta, ahora pongo el link en el chat. Listo, en la página está traducido. Preguntan acá, Roberto de Mendoza, hace unas semanas se aprobaron en esta provincia los protocolos para realizar el cultivo de cannabis en toda su cadena productiva y otorgamiento de los diferentes permisos, agrícola, laboratorio, viveros, con la nueva ley que ya fue aprobada en el Senado, donde se propone crear una agencia de regulación que se denominará ARICAME. La pregunta es para los expositores, ¿quién otorga el permiso? ¿Si nación o provincia? El que quiera. Eso creo que está en disputa. Esa es la cuestión. Sí, ¿no? es como dice, sí, ese es el gran problema por el cual incluso se crea el Consejo Federal en el marco del proyecto de ley, pero mi punto de crítica es que respecto a la ley de uso medicinal, a la 27350, en su momento las provincias tuvieron esa potestad de incluso hacer leyes provinciales mejores que la de nación, y no lo hicieron. Entonces, en el marco de una ley que tiende a crear una industria y va a traer beneficios económicos, ahí sí las provincias quieren arrogarse esa potestad. En este punto es un punto de crítica porque yo digo, si lo quieren hacer ahora, lo hubiesen hecho antes también, porque el fundamento por el cual ahora las provincias quieren estar en ese Consejo Federal y quieren ser las que puedan llevar a cabo las investigaciones y poder establecer industrias en la propia provincia, es el derecho a la salud. Y claramente a mí
no me cierra del todo. Yo creo que es muy bueno que cada provincia, incluso en coordinación a nivel federal con Nación, puedan trabajar de forma rápida y de forma eficaz para establecer una industria, claramente porque el beneficio va a ser para todo el país, pero hoy está en disputa esta cuestión. ¿Quién va a tener mayor o menor ímpetu en respecto a la aplicación de la ley? Lo cierto es que la ley está planteada de forma nacional, federal, y que las provincias tengan un poco de intervención, y por eso está creado el Consejo Federal, pero por ahora no se sabe nada más. Gracias, Marcos. José pregunta, ¿qué ensayos se están haciendo en animales? Si se hacen ensayos en bovinos. ¿Se sabe? Lucía, por ahí. A ver, Gaby, si vos, yo lo que conozco es la experiencia de un grupo de La Plata, de veterinario, que también hay vecino de Andrinolo, ¿cómo es el nombre de la investigadora? Lo debo, pero yo conozco ese grupo que hace investigación en veterinaria, en perros, en ensayos, o sea, básicamente con epilepsia y alto THC. No sé, Gaby, si vos conocés otro grupo. Sí, debes conocer. Bueno, en La Pampa, en General Pico se está trabajando, después acá en Bariloche tenemos un investigador que está trabajando con el sistema endocannabinoide, pero en peces, después tenemos a alguien en Rosario también trabajando más con el sistema endocannabinoide, y bueno, esperamos que se trabajen. Bueno, sí, en La Plata también se está trabajando, y bueno, tenemos los compañeros de Cambet de Neuquén, que ellos también están trabajando con algunas líneas de investigación, pero particularmente, creo que preguntaron en bovinos, sí. no lo sé. Bueno, gracias. Preguntan si la reglamentación de 9 plantas es por cada paciente, que refiera al médico. Sí, el máximo es 9 plantas por persona. Por ¿sí? Cultivador. Por cultivador, sí. Porque escuché una vez un caso, bueno, no sé si que una madre tenía 2 hijos con el tema, con no sé qué problema, y preguntaban si podía tener el doble o no, o si es por paciente o es por cultivador en realidad. Es por cultivador. Es por persona. Si bien la reglamentación, la nueva reglamentación y el ReproCan es bastante amplio, no hay mucho margen de límite ni limitaciones, lo cierto es que en principio por persona. Hay casos de donde en un solo domicilio, porque hay varias personas que utilizan, hay varios autorizados, pero la cantidad 9 no obedece más que nada a una decisión del Ministerio de Salud de decir 9. Claramente, así como dijo Gaby, la idea es que eventualmente se pueda discutir esta cantidad y se puedan contemplar otro tipo de situaciones sobre el ReproCan, pero eventualmente es como a nivel internacional, cuando se hace análisis sobre cuál es la forma de regulación de diferentes sustancias, en este caso en el cannabis, siempre se comienza con regulaciones más restrictivas y a medida que va avanzando se van ampliando. Lo cierto es que el 9 es un número que decidió el Ministerio de Salud, pero eventualmente se está discutiendo para que o se pueda ampliar o se pueda contemplar diferentes tipos de situaciones. ¿Y productos cosméticos y suplementos alimentarios se incluyen en la 27.3 o en la nueva ley, en la 27.350 o en la nueva ley que se está discutiendo? Mirá, respecto a la forma de consumo, no hay ningún tipo de limitación. Es decir, si uno cultiva cannabis en su domicilio, no hay ninguna restricción sobre cómo es que uno consume. Uno puede fumar, vaporizar, cosméticos, cremas y demás. La única limitación que hay es respecto al transporte. O sea, uno si quiere transportar, no puede hacerlo de otra forma, en principio, que en 40 gramos de flores secas o en goteros, o hasta 6 goteros de 30 mililitros. Pero la forma en la que uno lo consume, no hay ningún tipo de limitación. Perfecto. Hay una pregunta conectada, ¿cómo se puede ingresar a una ONG? Y también preguntan dónde poder aportar nuestra experiencia y conocerla de otros. Por ahí se puede conectar las dos preguntas. Gabriela. Bueno, lo que vamos a hacer es compartir ese mapa interactivo en donde ahí están las organizaciones, donde también se anexa el mail o el contacto, si no me equivoco, y si no, les voy a dejar en el chat también un mail donde pueden por lo menos
hicimos un mail de las organizaciones que estamos en el Consejo Consultivo de la Ley 27350, por ahí le podemos pasar más información específica de dónde, de qué lugar de Argentina son, y por ahí para eso, ingresar a una ONG. Cada ONG tiene diferentes mecanismos de ingresar, siendo socio, participando más y menos, y ese puede ser una buena posibilidad. Así que yo voy a poner ahí el mail. Buenísimo. ¿A alguno le quedó alguna cosita en el tintero? 2 minutos, 3 finales, y ya no nos despedimos. Si le quedó algo que les parece que quedó afuera del tema. Lucía, Marcos, Gabriela. ¿Están perfectos? No, ahí me parece importante, ahí hay una última pregunta sobre los médicos en los hospitales. Como explicaba desde el programa de cannabis, se está recién ahora capacitando a los referentes provinciales, públicos obviamente, para que bajen esta información, ya sea desde el ministerio de cada provincia a los hospitales. La idea es que en algunos puntos del país ya se está trabajando, pero son pocos todavía en el sistema público, son muchos médicos privados hoy los que están trabajando. Con paciencia, digamos, yo creo que se va a lograr, se va a lograr que esto se empiece más a tratar en los hospitales públicos. Hay toda una campaña al respecto de las organizaciones, y es la idea. Buenísimo, muchas gracias a todos los expositores. La verdad se pasaron ustedes y los de los distintos webinarios que venimos haciendo. Emilia, te quiero dar la palabra y para que nos hagas un resumen de este ciclo, y después, por favor, el cierre de Jorge Paso, así nos despedimos. Emilia. Bueno, primeramente agradecer y felicitar a todos los disertantes. Las exposiciones han sido muy brillantes y sumamente enriquecedoras, ¿no? Creo que con este quinto conversatorio vamos cerrando un poquito el ciclo que ha sido, y esperamos haber cumplido con el objetivo que ha sido transmitir el conocimiento, difundir y sensibilizar sobre el tema del cannabis medicinal. Así que bueno, creo que lo hemos logrado. Nos queda todavía un próximo conversatorio que es sobre cáñamo, así que bueno, para completar el ciclo, así que los invitamos para el próximo también a sumarse, y nada más, felicitarlos a todos, porque aparte de sumar también a los otros expositores que han pasado por todos estos conversatorios, que todas las exposiciones, como bien lo dijiste vos, han sido brillantes, enriquecedoras para todos, así que bueno, muy agradecida a todos. Gaby, felicitaciones, siempre se ha estado acompañándonos, así que bueno, personalmente mi agradecimiento hacia tu persona, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Emilia. Jorge. Bueno, nuevamente buenas noches. Celebro una vez más. La verdad que haberlos escuchado, digamos, tanto a Gabriela, a Lucía, digamos, Marcos, siempre, bueno, nos generan más interrogantes, más inquietudes, pero es cierto, y esto para quienes nos siguen, que tienen la oportunidad de escuchar los anteriores, ya que este es el quinto, lo cual cierta cronología, siempre hay temas que van quedando dando vueltas y que se vuelven a preguntar. Entonces es una invitación al canal de YouTube que tiene CAME, que van a poder encontrarlo y, por cierto, escucharlos con tiempo, mirar, tomar nota. Creo que todos aportan, todos son generosos en la información que nos brindan, la información que entregan, su mayor conocimiento, y eso hace posible desmitificar todo este tema y poder trabajar, digamos, ya sea de forma cooperativa, colaborativa, usar terminologías adecuadas, como bien se mencionó, digamos, de cannabis industrial, de forma tal que, bueno, es poder ampliar este campo de conocimiento que nos va a ser útil y, bueno, entiendo que forma parte también del desarrollo de las economías regionales, por eso CAME lo ha tomado como iniciativa y con mucho interés, porque esto genera también no solamente el desarrollo productivo, sino genera trabajo, arraigo en las ciudades, en los pueblos donde se lleva adelante la actividad. Así que me resta agradecerle, bueno, al resto de todo el equipo de CAME, que realmente siempre a disposición, digamos, el equipo técnico, por cierto, Peter Aboit, del INTA, que decir, bueno, agradecer a todos, de Emilia en particular, que realmente tiene una agenda bien nutrida de buenos contactos, porque siempre nos hace un enorme aporte en la calidad de sus expositores.
Y Gastón, bueno, nada, agradecerte una vez más, como siempre lo has hecho, de manera excelente, y que tengan a todos una muy buena noche y buena semana, y celebro que todo esto siga para adelante. Gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo webinar. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Nos vemos. Gracias, Gastón, y a todo el equipo. Chao, chao, que la pasen bien. Muchas gracias a todos, buenas noches. Chao, gracias, buenas noches. Chao, chicas, gracias. Y bueno, por cierto, no veo al resto, pero Eduardo seguramente también por ahí. Estaba Eduardo Rodríguez por ahí. Un saludo grande a todos. Un saludo, chao, chao. Gracias a todos.